Buenos días para todos, para todas, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por conectarse a este webinar gratuito que iniciaremos en un minuto. Para comenzar, me gustaría confirmar, por favor, que estén escuchando correctamente, que estén observando adecuadamente la presentación en pantalla. Por favor, me pueden confirmar, pueden activar sus micrófonos o también activar las reacciones. Dice Doreidi que se escucha bien, perfecto. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por conectarse a esta sesión. En nombre de RGI Grupo, quiero darles una cordial bienvenida. Mi nombre es Tomás Fonseca y en la mañana de hoy vamos a hablar de un tema, tal como está previsto dentro de la agenda. El tema tiene que ver con la aplicación de la inteligencia artificial dentro de los modelos de gestión integral. En principio, pues es importante que ustedes conozcan un poco acerca de cuál es la razón, cuál es la motivación que nos lleva a llevar a cabo, a desarrollar este tipo de webinars. Y es básicamente, nosotros tenemos una comunidad que gira en torno a unos 7.800 personas en nuestro canal de YouTube y más o menos 4.900, casi 5.000 personas que están en nuestro fanpage de Facebook. A estas más o menos 12.000 personas continuamente les estamos compartiendo información que tiene que ver con sistemas de gestión y todas las diferentes disciplinas que están asociadas al tema central de los sistemas de gestión. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que hay una serie de herramientas, de conocimientos complementarios que pueden generar mucho valor, no solamente a nivel personal y profesional en este grupo de personas, sino que también esto puede contribuir significativamente en que las organizaciones en las cuales trabajan o también aquellas en las que asesoran o trabajan de pronto de manera aleatoria o a través de consultorías o a través de auditorías, ¿sí? También les pueden aportar. Entonces, esa es la razón por la cual llevamos a cabo este tipo de eventos en donde invitamos personas para que se conecten y charlemos de temas que están relacionados con estos diferentes aspectos de la gestión. Así que bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Bueno, ¿cuáles van a ser los temas que vamos a tocar en esta mañana de hoy? Básicamente tenemos 4 aspectos. El primer aspecto tiene que ver con entender un poquito a qué se refiere la inteligencia artificial. Segundo, vamos a hablar un poco más en detalle acerca de cuáles son algunas de las principales áreas de dominio relacionadas con la inteligencia artificial, pero desde un punto de vista empresarial, organizacional, porque cuando uno se pone a investigar acerca de este tema tiene demasiadas aristas. Aquí nos vamos a focalizar no tanto en el tema del desarrollo, que es más de especialistas en la materia, sino más en el tema de la aplicación, de cómo se puede usar estas herramientas para poder generar valor en las organizaciones. El tercer aspecto tiene que ver ya con una parte de esas herramientas que es mucho, mucho más enfocada en los sistemas de gestión, en la dirección de proyectos y en la gerencia estratégica, toda ella que tiene que ver con aspectos de calidad, ambiente, seguridad y salud, seguridad de la información, entre otros modelos de gestión que muy probablemente muchos de ustedes ya han participado en su implementación o mantenimiento y mejora. Y por último, vamos a comentar brevemente cuáles son algunos de los estándares que se vienen desarrollando en diferentes instituciones, no solamente la Organización Internacional para la Estandarización, en materia de inteligencia artificial. Y por último, si tienen dudas o preguntas, con mucho gusto trataremos de resolverlas. Las que no podamos resolverlas nos quedarán de tarea para que podamos profundizar más en este tema, que es supremamente interesante. Bien, para comentar también es relevante que ustedes sepan que esta sesión se está grabando y esta grabación va a quedar también cargada en nuestro canal de YouTube para que todos también puedan acceder a ella una vez le hayamos hecho una pequeña edición
y que esté disponible para todo nuestro público objetivo. Entonces, es relevante que ustedes sepan esto, pues teniendo en cuenta que estamos hablando de una sesión relativamente pública, ¿no? Recibieron una invitación, muchos escribieron, pero al final va a ser relativamente pública. Bien, entonces comencemos un poco explicando a qué se refiere la inteligencia artificial. En este punto, muy probablemente, cuando se habla de inteligencia artificial, muchas personas recordarán algunas de las películas norteamericanas, como por ejemplo Terminator, en donde en los años 80 se pintaba la inteligencia artificial como robots que estaban conectados todos a una inteligencia central y que querían matar a toda la humanidad, ¿cierto? Más adelante, a través de también muchas más películas, se empezó a mostrar otro tipo de inteligencia artificial un poco más orientada a robots que ayudan a las personas, ¿cierto? Y que de pronto no quieren matarnos, pero sí quieren facilitarnos la vida. Bueno, digamos que esa puede ser una forma de orientarlo, pero en la práctica no es tan así. Por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando ustedes van a diligenciar un formulario para inscribirse en cualquier evento, cuando diligencian un formulario en donde van a solicitar un producto, les aparece, por ejemplo, un mensaje que dice CAPTCHA, ¿de acuerdo? Y de abajo de ese mensaje de CAPTCHA les dice, por ejemplo, confirmo que no soy un robot. Esa es una forma de inteligencia artificial muy en la práctica que permite saber al sistema que no estamos hablando con un bot, ¿cierto? Sino que estamos hablando con un ser humano. Eso es una forma de inteligencia artificial muy en la práctica. Otra manera de inteligencia artificial que también vemos continuamente es que, por ejemplo, se acerca, digamos, el cumpleaños de nuestro papá, de nuestra mamá, y empezamos a pensar qué regalo queremos darle. Entonces nos imaginamos que le vamos a regalar un buzo o un saco. Entonces digitamos en internet buzos para personas de tales edades, ¿cierto? Entonces nos aparecen una serie de resultados de búsqueda y después de que hemos hecho una búsqueda por un tiempo, nos damos cuenta de que más adelante Google empieza a mandarnos más contenido y más anuncios de usos para hombres o de usos para mujeres. Eso también es otra forma de inteligencia artificial que de hecho viene funcionando hace muchos años. O por ejemplo, cuando ingresamos a una red social como Facebook, como Twitter, y empezamos a darle búsqueda o like o a interactuar con cierto contenido, esa red social nos empieza a mandar más información y más contenido acerca de ese tema. Por ejemplo, últimamente a mí me ha llamado la atención buscar contenido acerca de asados al aire libre, ¿cierto? Como, por ejemplo, asar un buffet al aire libre al lado de un lago. Entonces, cuando yo le doy like a ese contenido, automáticamente la inteligencia entiende que a mí me está interesando ese tema y me empieza a mandar más videos relacionados con el mismo. Esas son diferentes formas de comprensión de la inteligencia artificial que vivimos en el día a día y muchas veces no nos hemos dado cuenta. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial, es importante tener claridad de que hace referencia a una parte de las ciencias de la computación que tienen que ver con la capacidad de una herramienta o de un programa para poder simular las capacidades humanas. ¿Qué tipo de capacidades quiere simular? Principalmente la capacidad de aprendizaje, la capacidad de generar comprensión, entendimiento y predicción acerca de una información que recibe esta inteligencia o esta herramienta para poder tomar unas decisiones de una forma más automática en el tiempo. Digamos que el software se puede clasificar en dos grandes categorías. Hay una primera categoría que sería el software tradicional, ¿cierto? Que es, por ejemplo, como cuando ustedes ingresan a Excel y les dicen en una celda, aquí tenemos en la celda A1 el número 1, en la celda A2 el número 2. Entonces en la tercera celda, A3, le dicen multiplique A1 por A2 y automáticamente Excel les va a decir que el resultado es 2, por ejemplo. Entonces, en este esquema tradicional, nosotros le damos la instrucción a la herramienta o al software para que siga una mecánica, una rutina, y ya esa rutina está especificada. Ya le estamos dando un comando y una orden para que automáticamente con esos comandos y con una información de entrada genere un resultado. Ahí no existe aprendizaje, ahí simplemente existe el seguir unas instrucciones.
Por el contrario, cuando hablamos de inteligencia artificial, en donde existe aprendizaje, aquí no le estamos dando una metodología a la inteligencia artificial. Le estamos dando una serie de datos y a través de un entrenamiento, esta palabra clave, el entrenamiento, le estamos diciendo, oiga, coja estos datos, compárelos contra este otro conjunto de datos, o sea, hay unos datos de entrenamiento, hay otros datos de control, y lo que le estamos diciendo es, si es una metodología supervisada, que interprete los datos de cierta forma para que pueda generar la misma inteligencia los resultados más cercanos o más posiblemente acertados. Pero no estamos diciendo exactamente qué metodología seguir. Simplemente le estamos dando un conjunto de datos para que a través de una serie de algoritmos, la metodología, la herramienta, la inteligencia pueda interpretarlos y generar un resultado cercano al valor verdadero. Eso es lo que hace la inteligencia artificial. O sea, lo que hace básicamente es aprender. Y en la medida que mejora sus capacidades de aprendizaje, pues va generando resultados mucho más certeros. ¿De acuerdo? Entonces, como este tema es supremamente amplio, podríamos, digámoslo así, dividirlo en algunas categorías. Una de ellas es el aprendizaje automático o machine learning. Otra categoría es el procesamiento del lenguaje natural, que es el utilizado, por ejemplo, por ChatGPT. ¿Sí? Yo creo que ustedes por ahí habrán escuchado recientemente por noticias acerca de ChatGPT, OpenAI, acerca de la inversión que ha hecho Microsoft en esa plataforma, que lo que hace es automatizar con herramientas de procesamiento del lenguaje natural las conversaciones que sostenemos con la plataforma y a partir de ahí aprender sobre lo que conversa, aprender acerca de qué nos interesa para generar unas respuestas. También otra orientación es la visión por computadora, la detección de objetos, y también otra orientación es la robótica, que esa robótica se utiliza para resolver muchos problemas. Por ejemplo, para establecer diagnósticos médicos, predecir enfermedades, determinar cómo debería conducir en una autopista, automatizar procesos industriales, entre muchas otras soluciones, ¿no? Para tener un poquito más claro este punto, vale la pena un pequeño gráfico ilustrativo. Voy a tratar de hacerlo aquí rápidamente. Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial hace parte de un gran conjunto de metodologías que se llama ciencia de datos o data science, ¿de acuerdo? Dentro de la ciencia de datos, una subcategoría es precisamente la inteligencia artificial. Y dentro de la inteligencia artificial hay otra subcategoría que es muy importante y que también viene funcionando hace un tiempo. Por ejemplo, Google lo ha venido desarrollando bastante, que es el machine learning o el aprendizaje de máquinas. ¿De acuerdo? El machine learning. Y dentro del machine learning hay una gran rama bien importante que es el aprendizaje profundo, el deep learning le llaman. Entonces, las aplicaciones empresariales se están enfocando principalmente por este lado de acá, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de todas estas herramientas se utiliza muchísimo, no solamente ingeniería de software, sino que también se utiliza mucho la estadística, ¿de acuerdo? La estadística clásica, tanto descriptiva como inferencial, que muchos de nosotros vimos en la universidad, se utiliza bastante para poderle ayudar al modelo, o más bien a la herramienta, a establecer modelos que permitan la predicción de los comportamientos de un conjunto de datos y a partir de ahí generar respuestas a las preguntas que tenemos. Bien, ahora. Pero ya te digo, aquí tenemos 4 formas de resumir este punto. Perdón un segundito, voy a cerrar aquí el micrófono. O les pido por favor que sean micrófonos para que no se escuche. Gracias, listo. Entonces, básicamente, el objetivo central de toda esta ciencia es ayudarle a los seres humanos a tomar decisiones. Y esa toma de decisiones tiene un componente de riesgo muy importante. Resulta que nosotros normalmente asumimos unas decisiones con un nivel de incertidumbre. Lo que se busca es reducir ese nivel de incertidumbre
y por lo tanto aumentar la precisión en los resultados. Ese es el objetivo central de la inteligencia artificial. Lo que pasa es que como normalmente la capacidad de nosotros, los seres humanos, se reduce a 24 horas al día, sería virtualmente imposible tratar de resolver todos los problemas que existen en la vida real con ese tiempo limitado. Y por esa razón es que es importante aprovechar la tecnología para maximizar esa capacidad de resolver situaciones en la menor cantidad de tiempo posible. Ahora, existen dos tipos de inteligencia artificial. Dentro de esta inteligencia artificial que mencionábamos, diferente a la tradicional, al software tradicional, existen dos grandes categorías, que es la inteligencia artificial débil o estrecha y la inteligencia artificial fuerte. A ver, les hago una pregunta y me gustaría que en el chat me ayudaran a responder. ¿Qué creen que es más fácil aprender para un robot? ¿Será que es más fácil aprender para un robot a jugar ajedrez o jugar damas? ¿O será que le queda más fácil aprender a caminar? ¿Qué creen ustedes que es más sencillo para un robot? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que es más fácil aprender a caminar o aprender a jugar ajedrez? Aprender a jugar ajedrez, dice Doreidi. Ok. Aprender a jugar ajedrez. Por aquí alguien más va a dar otra respuesta. Ajedrez, sí. Exactamente. Resulta que para la inteligencia artificial y para todos los esquemas robóticos es mucho más sencillo las labores que son mecánicas, que tienen una forma especificada de operar, ¿cierto? Y en especial que no requieren de la intuición o de la emoción. Mientras que cuando hablamos de la percepción, las emociones, la intuición, esa parte le queda muy difícil todavía a la inteligencia artificial poderla emular. Entonces, esta que es la inteligencia artificial débil se limita a ese tipo de problemas que son mucho más mecánicos. Y esta se enfoca en aquellos problemas que son mucho más relacionados con la intuición del ser humano. Ahora bien, actualmente, pues la mayor parte de las aplicaciones se enfocan acá porque es lo que la tecnología ha permitido desarrollar. Pero evidentemente hay muchos grupos de investigación que están trabajando bastante en este ámbito de la inteligencia artificial fuerte. Por esa razón, no sé si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de utilizar, por ejemplo, la herramienta de ChatGPT. Una de las cosas que más complica es la percepción humana en relación con la ética, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es, por ejemplo, una situación de discriminación. Esa parte todavía le queda muy complicado a la inteligencia artificial filtrarla y por esa razón actualmente gran parte de los trabajos que se están desarrollando para estandarizar todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial se orientan principalmente a manejar el tema ético y a manejar el tema cultural para evitar temas de discriminación, para evitar, por ejemplo, problemas de desigualdad de género y cosas de ese tipo que en la sociedad actualmente están siendo bastante analizadas con lupa, ¿de acuerdo? Ese es un aspecto bien interesante que más adelante vamos a comentar. Bueno, existen unas áreas de dominio de la inteligencia artificial, repito, orientadas a las empresas, ¿de acuerdo? Aquí no nos vamos a enfocar tanto en el tema de desarrollo de software, sino más que todo lo que tiene que ver con la aplicación en empresas. Entonces, existen 5 dominios que son importantes actualmente en el uso empresarial. Estos 5 dominios son el aprendizaje automático aplicado, el procesamiento del lenguaje natural, las herramientas de recomendación y personalización, la automatización de procesos empresariales, industriales y administrativos, y esta que para mí es una de las más, no fáciles, pero sí más relevantes de aplicación, el análisis de datos y la toma de decisiones. Entonces vamos a mirar un poquito más en detalle en qué consiste cada una de ellas. La primera, que tiene que ver con el aprendizaje automático aplicado o machine learning, hace referencia a la manera como se le enseña a aprender a una máquina. Y para esto nos basamos principalmente en la estadística, ¿de acuerdo?
Cuando utilizamos estadística, lo que hacemos es que tenemos un conjunto de datos y ese conjunto de datos buscamos que sea estructurado para poderlo utilizar como herramienta de entrenamiento en el lenguaje que se va a utilizar para poder generar el modelo. Uno de los modelos, una de las herramientas que más se utiliza para el tema de aprendizaje automatizado es Python. Python es una plataforma que se utiliza para desarrollar modelos predictivos que permiten utilizar esta información histórica y extrapolarla hacia el presente y hacia el futuro. Entonces, a través de estos datos que se cargan en las plataformas de entrenamiento, se desarrollan diferentes algoritmos que le ayudan a la herramienta a detectar patrones, a detectar tendencias, a detectar relaciones, a comparar. Y a partir de ellos le permite generar ciertas predicciones que pueden tener mucha precisión o en algunos casos bastante error dependiendo de qué tan estructurados o poco estructurados sean los datos. Por esa razón, se clasifica el Machine Learning en dos grandes categorías, que es el entrenamiento supervisado, que hace referencia cuando tenemos una base de datos estructurada, en donde tenemos etiquetas y donde tenemos categorías, ¿de acuerdo? Un ejemplo muy clásico es el ejemplo de las transacciones fraudulentas. Por ejemplo, cuando ustedes compran a través de una página web con el uso de su tarjeta de crédito, digamos que ustedes todos los días o por ejemplo una vez al mes están pagando servicios públicos con la tarjeta de crédito a una cuota y siempre se conectan desde su casa con una IP y desde Bogotá y siempre ingresan a la página de la empresa del acueducto de alcantarillado, a la página de Enel y, por ejemplo, a la página de Avanti para hacer el pago de los servicios públicos. Entonces, cuando hacemos esto repetitivamente, estos datos se van cargando a la plataforma y la plataforma va interpretando que ustedes siempre se van a conectar desde la misma IP, desde Bogotá y a estas tres páginas para pagar los servicios públicos. Pero cuando, por ejemplo, eventualmente aparece que se conectaron desde San Francisco y no ingresaron a pagar los servicios públicos, sino que ingresaron a una página de apuestas, entonces automáticamente, por el aprendizaje que ha adquirido la base de datos, se va a dar cuenta de que ahí hay una situación que no es normal. Hay una variación más allá de lo que ha sido especificado en la base de datos. Y ahí es cuando va a levantar una alerta y va a decir, esta transacción es posiblemente fraudulenta. Y eso es lo que permite a los datos entrenarse para saber cuándo el comportamiento es normal o cuándo el comportamiento es anormal. Entonces, cuando ese conjunto de datos se encuentra categorizado, etiquetado y estructurado, le facilita muchísimo el proceso de aprendizaje y permite que se pueda generar un algoritmo y un modelo que es muy predecible, altamente predecible. El problema está en cuando no tenemos una base de datos estructurada. Aquí lo que estamos haciendo es que al sistema, a la aplicación, le estamos cargando un conjunto de datos que de pronto no tienen alguna relación evidente y la misma plataforma tiene que encargarse de tratar de detectar las relaciones, utilizando también algoritmos matemáticos y estadísticos. Pero ahí la probabilidad de error es mucho más alta. Entonces, probablemente va a generar un resultado, pero tal vez ese resultado no es tan exacto. Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, en sus inicios, las herramientas de chatbot estaban generando resultados que de pronto se percibía claramente que uno estaba interactuando con una máquina. Pero en el tiempo, cuando se van automatizando estos mecanismos de aprendizaje y se van evaluando los modelos a través del uso de diferentes metodologías que permiten medir la precisión, la exactitud, la sensibilidad o la especificidad, ¿cierto? Esto permite hacer que el modelo sea cada vez más preciso y cada vez más exacto. En eso consiste el aprendizaje de máquinas y es básicamente fundamentado, como les comentaba, en algoritmos matemáticos y estadísticos. Por esa razón, desde mi punto de vista, uno de los aspectos claves que va a ser necesario aprender para poder estar al tanto de estas tecnologías es la estadística tanto descriptiva como la estadística inferencial, porque la inteligencia artificial se fundamenta básicamente en estas dos herramientas, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Bueno, entonces esa es la primera parte que es bien importante
saber que existe. De pronto, para una persona que trabaja en sistemas de gestión, no va a ser un tema de dominio en el día a día, ¿de acuerdo? Esta siguiente herramienta, que es el procesamiento del lenguaje natural, cada vez más se va convirtiendo en una herramienta de dominio común en las organizaciones. ¿Cómo? A través de los chats de servicio al cliente. Si se han dado cuenta de que muchas compañías en las páginas web colocan un chatbot y ese chatbot permite que las personas, tanto clientes reales como clientes potenciales, coloquen ahí sus consultas, dudas, preguntas y empiecen a interactuar con esta herramienta para poder generar soluciones a las dudas que los clientes tienen. Entonces, en la medida que el chatbot va teniendo mayor capacidad de comprender el lenguaje del ser humano, eso permite que también con algoritmos desarrolle metodologías para poder interpretar la información y generar respuesta a las preguntas que tiene el cliente con el cual se está interactuando. Entonces, esta rama se centra en eso, en desarrollar una mayor capacidad para resolver dudas, consultas, preguntas o generar conocimiento a las personas que interactúan con la herramienta. Básicamente lo que hacen estas herramientas de procesamiento del lenguaje natural es analizar el texto, analizar todo lo que escribimos. Actualmente, las plataformas, por ejemplo, con ChatGPT 3.5 y ChatGPT 4, están desarrolladas principalmente para el procesamiento de texto. Pero cuando ya llegue el ChatGPT 5, va a tener una mayor capacidad para procesar voz, para procesar imágenes y para procesar diferentes medios de comunicación que tenemos los seres humanos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que comenzaron con texto porque ahí es donde está centrado casi que el 80-85% de la información que existe en Internet. Entonces, ¿cómo lo está haciendo estas plataformas de procesamiento del lenguaje natural? Existen básicamente 7 u 8 metodologías que utilizan para poder comprender lo que se escribe en un chat. Por ejemplo, la tokenización. La tokenización es coger, por ejemplo, una frase y descomponerla por partes para tratar de interpretar cómo están conectadas y qué es lo que quiere decir el usuario al escribir esa información. La lematización o steaming, que es básicamente tratar de entender el contexto de lo que quiere decir la persona. Ustedes se han dado cuenta de que muchas veces los seres humanos escribimos ciertas palabras que son características de una ciudad o de un dialecto inclusive. Y con lo que está haciendo con eso la lematización es tratar de interpretar que, por ejemplo, cuando decimos una expresión, esa es similar a otra expresión que dice otra persona en otra ciudad o en otro país, pero que tienen que ver con el mismo resultado esperado, ¿de acuerdo? A eso se refiere la lematización. El etiquetado gramatical o post-tagging, o sea, el etiquetado gramatical hace referencia a que cuando escribimos ciertas palabras, lo que hace la inteligencia es buscarla en todo el contenido que tiene en su base de datos, que es extraído de toda la red de Internet, que son aproximadamente 300 trillones de datos que están condensados en la base sobre la cual se desarrolló la red neuronal de ChatGPT, en este caso el ejemplo. Y después conectar esa información para saber qué tipo de respuesta generar en el chat. También existe, por ejemplo, la extracción de entidades o etiquetados. Ahora se está también avanzando en el análisis de sentimientos, pero todavía hay un camino por recorrer allí. El modelado de temas, que hace referencia a tratar de comprender el contexto de la conversación. O sea, entender a qué nos referimos cuando escribimos un contenido para que también la respuesta sea mucho más específica a lo que queremos saber. Y el procesamiento del lenguaje natural profundo, que es una rama muy específica que actualmente se está también desarrollando en las herramientas de procesamiento del lenguaje natural. Entonces, la aplicación más común de esto, como les comentaba, es en los procesos y empresas que trabajan temas de servicio al cliente para automatizar la conversación. Por ejemplo, actualmente muchas compañías utilizan ya WhatsApp para comunicarse con sus clientes. Entonces, uno puede conectar ChatGPT y WhatsApp para poder generar este tipo de aprendizaje y que las respuestas sean mucho más específicas para las preguntas comunes que los clientes hacen actualmente en las plataformas de chat que utilizamos comúnmente. Esa es una de las que se utiliza muy frecuentemente ahora. Esta, recomendación y personalización. La herramienta que más se
utilizamos es, por ejemplo, Netflix, ¿cierto? Por ejemplo, cuando utilizamos plataformas de contenido, ¿de acuerdo? Cuando vemos contenido sobre, digamos, finanzas, marketing y ventas y especificamos esa serie de contenido, la plataforma empieza a buscar relaciones de la información que tiene con lo que nos interesa para recomendarnos contenido que sea muy similar. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando uno ingresa a Netflix y le aparecen las películas o las series que recomienda, ahí le da uno un porcentaje de recomendabilidad. Y ese porcentaje le dice a uno, este contenido es un 76% similar a lo que a usted le gusta. Y con eso nos está diciendo qué tanto se parece ese contenido a todo el contenido que históricamente hemos visto en esa misma plataforma. Ahora, no solamente tiene que ver con el contenido que nosotros vemos, también tiene que ver con el contenido que gente que conocemos y con el cual estamos conectados también ve, o personas similares, o personas en la misma zona, o personas que tienen los mismos gustos. En eso también se enfocan las herramientas de personalización y de recomendación. Amazon lo utiliza cuando entramos a comprar en la plataforma de Amazon, también lo utiliza Facebook, también lo utiliza Twitter, en fin, casi que todas las herramientas de inteligencia artificial contenidas en redes sociales lo utiliza. Más recientemente, por ejemplo, Microsoft integró ChatGPT en la plataforma de Bing para poder ofrecer recomendaciones de respuestas a las consultas de búsqueda que le hacemos. Actualmente Google lo tiene con la plataforma BARD para poder conectar información acerca de las búsquedas y ofrecer soluciones también de recomendación. En eso consiste básicamente la recomendación y la personalización. Ahora, si ustedes en sus empresas tienen, por ejemplo, una página web y están vendiendo productos o servicios dentro de esa página web, también pueden conectar plataformas de inteligencia artificial, por ejemplo, de Google Cloud, para empezar a recopilar la información de a dónde ingresan sus usuarios y después recomendarles contenido basado en ese análisis de la información existente. Recientemente, Google desarrolló una plataforma que se llama GA4 o Google Analytics 4, que se enfoca en eso y se enfoca mucho en temas de marketing y ventas para poder atraer, conectar y convertir clientes potenciales en clientes reales y luego retenerlos. Entonces, no sé qué tanto en sus empresas lo estén utilizando, pero cuando uno implementa un sistema de gestión, ahora no tiene que pensar tanto en el procedimiento convencional de ventas, sino que tiene más bien que pensar es en el sistema de conversión de marketing a ventas y luego de ventas a retención, utilizando este tipo de plataformas, porque en eso es donde se está centrando la tecnología y hacia allá es a donde vamos, ¿de acuerdo? Entonces, es un aspecto bien importante también aprender un poco acerca de marketing y ventas para poder entender un poco mejor esos esquemas de recomendación y de personalización. Sugerencias, profundicen un poco sobre Google Analytics, porque ya Google Analytics lo tiene incorporado y se puede utilizar de forma gratuita. Eso es bien interesante también. El siguiente punto tiene que ver con automatización de procesos. Esa parte de la automatización se enfoca principalmente en la reducción de la carga de trabajo manual, la minimización de errores y la eficiencia en diferentes procesos, tanto operacionales como administrativos que se manejan en la organización. Esta es una de las que más se está utilizando también en las empresas ya hace muchos años, a través de empezar a automatizar y sistematizar diferentes procesos que antiguamente se hacían de forma manual, ¿de acuerdo? Por ejemplo, actualmente en aplicaciones de logística se utiliza software de robótica para poder comprender, por ejemplo, con Internet de las cosas y con sensores, entender cómo es el inventario que se maneja y después alimentar una base de datos para poder hacer predicciones de cómo es el flujo del comportamiento de ese inventario. Esto básicamente lo que hace es conectar hardware con software, ¿de acuerdo? Y actualmente se están utilizando mucho tecnología basada en sensores para poder recolectar datos, interpretarlos, alimentar bases de datos y predecir el comportamiento futuro de ese mismo proceso para poder ayudar al líder del proceso a tomar mejores decisiones. Entonces, aquí hay un gran camino para recorrer por muchas compañías porque existen muchos procesos que todavía se están haciendo de forma manual. Por ejemplo,
En el mismo caso del tema de inventario, hay muchas compañías que todavía siguen utilizando la solicitud de salida de inventario de manera manual y diligencian el formato manualmente. Y ese formato después se lo pasan al auxiliar de logística, el auxiliar de logística mira el pedido, empieza a buscarlo manualmente yendo al sitio donde está ubicado el inventario, después lo alista, hace picking y packing y después se lo entrega al usuario, muchas veces de manera manual, ¿no? Lo que se hace con este tipo de robots básicamente es que a través, por ejemplo, de estas pistolas lectoras, ¿cierto?, de LED, recolectan información de toda el código de barras del producto para poder identificar en el inventario en dónde está ubicado, cuánto hay, si se puede cumplir o no se puede cumplir con el pedido. Y después alistarlo también a veces a través de bandas transportadoras. Hay muchas empresas que ya actualmente tienen bandas transportadoras para hacer ese alistamiento de una forma mucho más rápida y ágil, ¿no? Este tipo de aplicaciones requieren de inversión, mucha más inversión que solamente utilizar software, porque actualmente existe software gratuito para muchas de esas aplicaciones, pero cuando se trabaja con robótica sí hay que hacer una inversión bastante fuerte en temas de innovación tecnológica. Esto no está al alcance de todas las compañías. Sin embargo, lo que se hace aquí es que con la integración de sistemas y aplicaciones se puede extraer la información que permite transferirla a una base de datos de manera automática, extraerla, sincronizarla y en general simplificar las actividades que se desarrollan actualmente de manera manual para poder facilitar este tipo de procesos de manera automatizada. Bien, ahora vamos a entrar a las disciplinas que desde mi punto de vista tienen mucha más aplicación actualmente y es mucho más fácil utilizarlas con la tecnología que está al alcance prácticamente de todas las personas, en casi que todas las empresas, porque estas tecnologías se pueden utilizar de manera freemium, ¿sí? Casi con herramientas gratuitas, por un tiempo limitado, con una capacidad limitada, y ya después cuando superen esa capacidad, ahí sí las empresas tienen que entrar a pagar por el uso que le dan a estas plataformas. Entonces, acá básicamente estamos hablando de herramientas de análisis de datos y herramientas de toma de decisiones. Hay algunas de esas herramientas que se pueden utilizar más fácilmente, como por ejemplo, bueno, está Excel, aunque Excel no es de inteligencia artificial, pero la información que Excel procesa sí se puede llevar después a otra plataforma que tiene, digamos, una versión gratuita que es Power BI. Power BI es una herramienta que está condensada dentro de toda la plataforma de Microsoft 365 y que se puede utilizar prácticamente en todas las organizaciones. También está Looker de Google. Looker. También está, por ejemplo, R, que es una plataforma también de inteligencia artificial para manejo de datos. También está Python, que es un lenguaje de programación, pero que también tiene aplicaciones de inteligencia y de análisis de datos y de modelamiento, así como también de visualización. También está Tableau. ¿Sí? Tableau. Todas estas plataformas ayudan a que ustedes puedan aplicar esta información de manera práctica. Lo que buscamos aquí con esta aplicación de análisis de datos y toma de decisiones es extraer conocimientos y tomar decisiones informadas. Y para eso, los 6 o 7 pasos que se recomienda seguir son los siguientes. El primero, identificar las fuentes de datos, recopilarlos y almacenarlos. Eso implica que dentro del almacenamiento tiene que haber todo un esquema de control de la información, seguridad de la información, protección. Después está el tema de limpieza y procesamiento de datos. Esa parte va a consumir bastante tiempo en la mayoría de las personas que se enfoquen en todo el tema de ciencia de datos y analítica de datos. Estos dos son de los dos principales aspectos críticos que muchas compañías todavía tienen que mejorar para poder aprovechar las plataformas de las que estamos hablando. Después de eso está el análisis descriptivo, el análisis predictivo, el prescriptivo, la visualización y la toma de decisiones.
Entonces, expliquemos un poco más a fondo en qué consisten estos pasos que estamos mencionando acá. Lo que tiene que ver con identificación, recopilación y almacenamiento, digamos que en cierta manera ya lo venimos haciendo en los sistemas de gestión hace mucho rato. Por ejemplo, en el tema de identificación de fuentes de datos, prácticamente todos los procesos del sistema de gestión generan datos. ¿Cómo los producen? A través de los registros que se diligencian, la mayoría de ellos todavía de forma manual. Todavía existen muchas empresas, pymes y mipymes, que están generando datos de manera manual a través de registros en planillas físicas. Es bien importante tratar de migrar a herramientas automatizadas de recolección de datos, ¿de acuerdo? Y ojalá que esas herramientas de recolección tengan, ahí sí, metodologías y sensores que permitan recolectar la información de manera automatizada. Como por ejemplo, cuando en una planta de embotellado existen sensores que miden si la botella tiene el contenido mínimo requerido para poder sacarla al mercado. Eso es una herramienta automatizada, ¿de acuerdo? Si toca todavía chinomáticamente, entonces hay que asegurarse de que la persona que esté recolectando esos datos tenga clara conciencia de por qué se recolectan y para qué van a funcionar después. Cuando yo hago auditorías me doy cuenta muy frecuentemente de que la gente en muchos casos no sabe por qué se escriben datos en una herramienta manual o en un formulario. Entonces lo escriben a veces con información falsa, con información errónea, a veces no se entienden los datos que escriben en los formularios y eso va a generar que de ahí en adelante se complique muchísimo el análisis de la información para poder tomar buenas decisiones. Otro elemento bien importante es que actualmente también hay que conectar los datos internos con los datos externos. Por ejemplo, compara la información de ventas de los últimos 12 meses de la empresa con la información de la inflación de los últimos 12 meses en el país. O, por ejemplo, comparar los datos de compras e importaciones con los datos de la tasa representativa de mercado también de los últimos 12 meses. Entonces, actualmente existe esa correlación entre la información externa generada por diferentes bases de datos exógenas de fuentes públicas con la información interna producida por los procesos para detectar correlaciones. Como les comentaba, en las metodologías de recopilación de datos existen herramientas primarias, como cuando, por ejemplo, se genera una encuesta para que la persona ingrese, le enviamos un correo electrónico, le da clic a un botón, después llega a esa encuesta y después diligencia la encuesta de manera automatizada en un formulario digital. O cuando mandamos a una persona para que recolecte datos de manera física, pero esos datos muy frecuentemente van a estar expuestos al sesgo y al error de quién recolecta los datos. Esa es la primaria. La secundaria es cuando hacemos inferencias a través de bases de datos que ya existen, que pueden ser internas o que pueden ser externas. También cuando utilizamos, por ejemplo, sensores de Internet de las Cosas, esa es otra forma de recolección de datos que ahorra mucho tiempo, pero que también hay que desarrollar ciertos controles para garantizar que la información sea fidedigna, veraz. Entonces, esa parte de recolección de los datos es un aspecto que muchas veces en los sistemas de gestión lo seguimos haciendo de manera muy manual, pero hay que tratar de sistematizarla y de automatizarla en la medida de lo posible para que no gastemos mucho tiempo en esta parte. El tiempo no nos lo deberíamos gastar ahí. Esa parte debería ser lo más fluida y rápida posible. Sin embargo, en muchas empresas están estancadas en este punto. Otro aspecto tiene que ver con la gestión de la calidad de los datos. Entonces, ahí es donde hablamos, por ejemplo, de verificar si los datos están siendo recolectados de forma completa, precisa, confiable, y también de poder analizar si los datos están siendo íntegros, completos, y si están también seguros para poder evitar pérdidas, deterioro, extracción no autorizada y cosas que tienen mucho que ver con la seguridad de la información. Después hay otro elemento que tiene que ver con el almacenamiento. Muchas veces en las empresas nosotros vemos que utilizan todavía las herramientas tecnológicas que existen, por ejemplo, el disco duro del computador, que es el sistema muy tradicional, pero actualmente las plataformas de almacenamiento en la nube cada vez son más fáciles de acceder a ellas, ¿cierto? Y también cada vez más económicas, como por ejemplo Azure de Microsoft, como por ejemplo Google Cloud, como por ejemplo Amazon Web Services.
cada vez es más económico alquilar espacios en la nube para poder almacenar grandes volúmenes de información. Y estas plataformas también tienen sus protocolos de seguridad para evitar pérdida, deterioro, en fin, todo lo que es una preocupación en la seguridad de la información y en el control de información documentada, que son requisitos de los sistemas de gestión. Después está el tema de la gestión de los datos. Los datos no van a estar como nosotros los necesitamos en la mayor parte de los casos. Tenemos que procesarlos para que se puedan organizar de tal manera que sirvan para poder analizarlos y tomar decisiones. Entonces ahí es donde viene el almacenamiento. Después del almacenamiento, la organización, la clasificación, su organización según su nivel de importancia, frecuencia de uso, el etiquetado de los datos, a eso se refieren los metadatos, colocarles etiquetas que puedan ser después utilizadas para clasificar la información, la limpieza de los datos y la transformación para poder utilizarlas en un dashboard, por ejemplo. De aquí, un ejemplo muy típico es cuando descargamos una base de datos de un software utilizando SQL, ¿cierto? Que es el lenguaje para la consulta de datos en bases de datos, el tradicional, y nos damos cuenta de que nos descarga un archivo plano. Y ese archivo plano después tenemos que pasarlo, por ejemplo, a Excel o a cualquier otra plataforma, pero hay que quitarle espacios, hay que quitarle puntos, hay que quitarle comas, hay que agregarle ciertos datos para que se pueda procesar adecuadamente. Eso consume demasiado tiempo también. Entonces, por ejemplo, plataformas como R, como R, o plataformas como Python, permiten hacer esto de una forma muchísimo más rápida, en mucho menos tiempo, para que no nos gastemos tanto ahí, sino más bien en analizar y tomar decisiones. Y después está todo el tema que tiene que ver con la privacidad de la información. Por ejemplo, todo el tema de tratamiento de datos personales, que tiene un gran componente regulatorio en Colombia y en muchos países del mundo, y también de temas de seguridad de la información que hay que garantizar. Eso también es un aspecto clave acá, pero es apenas uno de los elementos. Yo me he dado cuenta que muchas compañías se preocupan bastante, por ejemplo, en implementar la norma ISO 27001. Cuando miren ustedes que ISO 27001 solamente se preocupa es en esta sección de acá, ¿de acuerdo? Cuando una empresa implementa, por ejemplo, ISO 9001, 45001, esas normas solamente se preocupan por esta sección de acá. Pero las que realmente van a funcionar para el análisis y toma de decisiones son estas dos de acá. Y aquí sí se requiere más que todo de conocimiento tecnológico, de plataformas de uso tecnológico, como las que comentaba hace un rato. Bien, entonces, en el tema de limpieza y preprocesamiento, que es uno de los aspectos donde la mayoría de las personas que trabajan en analítica de datos se pueden gastar hasta un 80 o 90% del tiempo, eso requiere prácticamente todo un capítulo. Aquí solamente lo voy a mencionar a nivel general para que ustedes se den cuenta de la importancia. La idea acá es identificar problemas en las bases de datos para poder evitar que estas bases de datos con fallas generen resultados con fallas también. Todos conocemos la frase que dice que si le metemos basura a un software, nos va a arrojar basura como resultado. Lo que buscamos aquí es limpiar esa basura, eliminarla, con el fin de que los resultados que genere la información sean mucho más precisos y evitemos la incertidumbre en las decisiones que se van a generar. Entonces, la identificación de los problemas por ejemplo, errores de formato, duplicación de datos, datos atípicos, es un punto clave aquí. Entonces, la limpieza de los datos, el manejo de esos valores atípicos conocidos como outliers, la normalización de esos datos y la consecución de los datos faltantes o su tratamiento especial es el aspecto más importante que tenemos que buscar acá. Esto requiere prácticamente toda una conferencia o una formación, pero no va a profundizar tanto acá, pero el punto importante es tratar de asegurarnos o validar que las bases de datos están siendo coherentes y van a funcionar para poder tomar buenas decisiones. Entonces, es un aspecto clave y cuando ahorramos, cuando no le dedicamos tiempo a este punto, después las decisiones pueden costar mucho a la alta dirección. Entonces, ojo con ese punto. Después de eso tenemos el análisis descriptivo. El análisis descriptivo tiene que ver con el hecho de que cuando ya los datos están bien organizados, confiables, que tienen un alto grado de precisión y exactitud,
Perdón, entonces ahí es cuando empezamos a utilizar herramientas de estadística descriptiva para poder entender cómo es el comportamiento de esos datos. Entonces, generamos medidas de tendencia central, de dispersión, para saber qué variabilidad existe en ese conjunto de datos. Por ejemplo, yo tengo una base de datos, digamos, de accidentes en un periodo de 5 años, ¿de acuerdo? Entonces yo quiero saber cuál es la probabilidad de que en el próximo mes se presenten 2 accidentes, o 4 accidentes, o 6 accidentes. Para poder saber esa probabilidad, yo tengo que conocer la variabilidad de los datos. Tengo que conocer sus promedios, sus desviaciones típicas. Tengo que conocer también con qué frecuencia se están presentando 0 accidentes en los últimos 5 años o 2 accidentes para poder tratar de describir ese comportamiento y luego predecirlo. Eso es lo que se hace con la estadística descriptiva. Describe un conjunto de datos entendiendo que ese conjunto de datos es histórico. Ojo con esto. No siempre lo que se ha presentado históricamente se va a repetir en el futuro, ¿de acuerdo? La historia no es un fiel reflejo del futuro en cualquier organización, pero sí sirve como base para poder por lo menos entender cuál ha sido el comportamiento de la organización en el pasado y cómo puede ser en el presente. Y a partir de ahí tratar de hacer prescripciones, pronósticos y tratar de tomar mejores decisiones. Ahí también se utilizan, por ejemplo, herramientas de distribución de datos, como los histogramas, herramientas de análisis de frecuencias, análisis de correlaciones, como varianzas y covarianzas, o índices de correlación, y se segmentan y agrupan los datos para poder entender cómo ha sido su comportamiento, repito, histórico. El comportamiento descriptivo es histórico, pasado. Después está el comportamiento predictivo, que analiza presente y futuro. Si el comportamiento pasado fue así, probablemente el comportamiento futuro va a ser también de X o Y manera. El predictivo ya no utiliza estadística descriptiva, utiliza estadística inferencial, o sea, infiere a partir de un conjunto de datos pasados y modela el futuro. Entonces, ahí se utilizan diferentes herramientas de predicción, como las herramientas de regresión lineal, regresión logística, árboles de decisión, vectores de soporte, redes neuronales, que ya es mucho más avanzado, entre otra serie de herramientas. Y lo que se hace es que con el conjunto de datos se realiza un entrenamiento del modelo, se valida y luego se analizan si los datos están siendo válidos o no y posteriormente se optimizan. Y con esa optimización es que se mejora la toma de decisiones. Eso es en esencia lo que hace el análisis predictivo. Pero de esto existen maestrías y existen doctorados. Y el componente, repito, de estadística inferencial es supremamente amplio. A mucha gente que trabaja en sistemas de gestión, esa parte no le gusta, pero en mi experiencia personal, es uno de los aspectos donde hay mayor potencial de mejoramiento y de crecimiento para la gente que trabaja en sistemas de gestión, porque aquí es donde está la fuente de la generación de mejoras, de proyectos, de estrategias, de incremento en el desempeño en los diferentes procesos, programas, proyectos y empresas en donde ustedes estén implementando sus sistemas de gestión. Ya el desarrollo de procedimientos, estándares, protocolos, formatos, ese tema es del siglo pasado. Ahí ya no está el eje central de los sistemas de gestión. El eje central de los sistemas de gestión está ahora aquí, porque a partir de lo que se detecte aquí, le podemos proponer a la alta dirección estrategias que pueden implementarse a través de tácticas, programas o proyectos en un lapso de 3, 6 meses, 1 año o 5 años. Esta es la base que fundamenta ahora la planificación estratégica de las organizaciones. Entonces, importante que le presten atención. El análisis prescriptivo se desprende del análisis predictivo. El prescriptivo lo que hace es proporcionar recomendaciones. O sea, en términos de un sistema de gestión, aquí es donde ya estamos estableciendo, por ejemplo, las acciones correctivas, las acciones basadas en riesgos, ¿cierto? Lo que conocíamos antiguamente como preventivas, que hoy son acciones para abordar riesgos, ¿cierto? Y también las acciones de mejora continua. ¿Listo? De acá es donde salen los proyectos que la empresa va a emprender
a nivel estratégico y a nivel táctico. Entonces, por eso es tan importante entender el tema estadístico, porque a partir del comportamiento de los datos, si no se hace nada o si se toma un curso de acción o si se toma otro curso de acción, se puede modelar y se pueden establecer diferentes escenarios y sobre esos escenarios se pueden proponer acciones a tomar. Entonces, ahí es importante, por ejemplo, aprender herramientas de programación lineal, programación dinámica, no lineal, optimizaciones, y esto se ve muchísimo en la materia, en toda la disciplina de la investigación operacional. ¿Listo? Esa es otra disciplina bien interesante. Bien. Ahora, para poder presentar toda esta serie de herramientas, si uno lo hace desde un punto de vista de ingeniería, la gerencia no lo va a poder interpretar muy bien, no lo va a poder entender. Por esa razón es que es importante aprender un poco también de visualización de datos, las metodologías de visualización de datos. Los famosos dashboards, pero dashboards dinámicos, no dashboards estáticos. ¿Listo? Los dashboards son herramientas gráficas visuales que permiten coger datos planos y convertirlos en herramientas de interpretación para contar una historia y para poder orientar a la alta dirección a la toma de decisiones efectivas. Entonces, lo que hacemos con las herramientas de visualización es que a través de gráficas revelamos los patrones, las tendencias, que pueden ser difíciles de entender solamente con una tabla plana, ¿de acuerdo? Para poder aplicar herramientas de visualización de datos, pues plataformas como Power BI, como Tableau, como R, como Python ayudan bastante. Looker también ayuda bastante. Pero es también importante entender cuál es el comportamiento de los datos para seleccionar los mejores gráficos, porque hay diferentes tipos de gráficos que son adaptables a diferentes situaciones. También el tema de diseño y estética es importante entenderlo. Un poquito aquí de colores, de formas, puede ser importante para poder evitar las distorsiones de sesgo que se generan al tratar de analizar datos con una gráfica. La interactividad, que es que yo pueda coger la gráfica y modificarla en tiempo real para poder profundizar en cierto tipo de información que me interesa. A eso se refiere la interactividad. Y sobre todo el storytelling, que es precisamente lo que hablábamos acerca de la narrativa, acerca de la historia que se cuenta con toda la serie de gráficos que se están colocando dentro de un dashboard. Ojo con lo siguiente. Hoy ya no es suficiente con hablar de indicadores de gestión. Yo me he dado cuenta que en muchas compañías todavía siguen hablando de indicador de gestión. Entonces colocan una gráfica con un indicador de gestión y después por aquí colocan un campo de texto donde hacen una aproximación a la interpretación. Eso ya es del siglo pasado. Hoy día eso ya no funciona. Ahora lo que se debe manejar como recomendación es que se correlacionen diferentes variables con diferentes gráficos de forma dinámica para poder entender cómo el comportamiento de una variable impacta a otra y qué resultados puede generar para la organización. Por esa razón, lo que hablábamos acerca de que sea interactivo y que también permita combinar diferentes bases de datos y diferentes variables. Entonces, pilas con ese punto. Por esa razón, las plataformas que comentaba ayudan a que esto sea cada vez mucho más sencillo y en menos tiempo que se puedan utilizar. Ahora, la parte más difícil es la toma de las decisiones. Precisamente todo lo que hacemos con todas las plataformas de inteligencia artificial es facilitar el proceso de toma de decisiones. Entonces, lo que tratamos de hacer con esto es que las decisiones sean menos basadas en la percepción, en la intuición, en el sesgo y más basadas en los hechos y en los datos. Que las decisiones sean basadas en hechos y datos ayuda a que se reduzca la incertidumbre en esa toma de decisiones. Por esa razón, la importancia de todo lo anterior. Sin embargo, siempre existe sesgo cada vez que se trate de tomar una decisión por parte de un humano. Entonces, por esa razón, también es importante no solamente utilizar inteligencia artificial como algoritmos y programas para que nos den la respuesta, sino también fortalecer nuestros criterios para poder tomar decisiones. Aquí, por ejemplo, aquí lo que sucede es que así no tengamos datos, hay que actuar, ¿de acuerdo? Pero
en la medida que va mejorando la inteligencia de negocios, la analítica de negocios, esto ayuda a que cada vez más las decisiones sean menos erráticas. De todas maneras, en la medida que va progresando estas metodologías y estas herramientas, nos van dando criterios para poder evaluar opciones, para poder tomar decisiones basadas en criterios específicos y claramente establecidos, seleccionar mejores alternativas. Y ojo con esto, lo que no puede hacer la inteligencia artificial, primero es decidir por nosotros y segundo, la inteligencia artificial no nos da disciplina. La disciplina no la reemplaza ninguna inteligencia artificial. Y este es un punto que en muchas empresas nosotros nos hemos dado cuenta de que es una debilidad. Analizamos datos, establecemos cursos de acción, definimos un plan y después cuando pasamos a la acción, el plan dice esto y nosotros vamos por acá o por acá o por acá, nos desviamos bastante de lo que hemos establecido. Eso no tiene nada que ver ni con la inteligencia artificial ni con el sistema, tiene que ver es con nosotros, al ser seres humanos. Nos falta muchas veces autodisciplina para que cuando establecemos un curso de acción, seamos fieles a ese curso de acción, seguir el plan. Y cuando veamos que, por ejemplo, por condiciones del contexto es necesario adaptar o modificar el plan, pues ok, hacerlo, pero adherirnos a ese cambio que establecimos. Eso tiene que ver es con habilidades blandas, ¿de acuerdo? La disciplina no la enseña la inteligencia artificial, eso depende de cada ser humano. Y en todos los casos, aprender y mejorar, aprender y mejorar. En la medida que vamos utilizando los datos para poder monitorizar los resultados, eso permite también que se genere conocimiento y ese conocimiento aplicado permite que continuamente vaya progresando la inteligencia en la organización, en las personas y a nivel de las herramientas que también se utilizan para poderla fortalecer. Muy bien. Al final, como les comentaba, ¿qué normas se están utilizando, que se están desarrollando actualmente para poder fortalecer y estructurar todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial? Bueno, hay un comité, el Joint Training Committee, Technical Committee, el subcomité 42 de la Organización Internacional para la Estandarización, con el Comité Electrotécnico Internacional, han desarrollado toda una línea de trabajo en inteligencia artificial y dentro de esa línea de trabajo tienen diferentes grupos conjuntos, unos enfocados al tema de ética, otros enfocados al tema de la confiabilidad, otros enfocados al tema de la interoperatividad, la privacidad, la seguridad, entre otras temáticas específicas que aplican a la inteligencia artificial. Entonces, ya existen normas específicas que se han desarrollado con base en ISO, como por ejemplo la ISO IEC 23894, que se enfoca en desarrollar directrices para la evaluación y certificación de sistemas de inteligencia artificial. O por ejemplo, la 20547, que habla acerca de la gestión del ciclo de vida de los sistemas y se enfoca en la planificación, el diseño, todo lo que tiene que ver con el proyecto de desarrollo de inteligencia artificial en una organización. O, por ejemplo, la 23053, que se enfoca en la evaluación de la confiabilidad de estos sistemas. Estas tres normas ya existen, ya fueron publicadas por la Organización Internacional para la Estandarización, pero todavía no han sido traducidas en muchos países. En Colombia, por ejemplo, todavía no han sido traducidas. En España, por ejemplo, ya hay unas versiones de borrador de las traducciones de estas normas. Entonces, todavía es un tema en desarrollo, ¿cierto? Pero es bueno que ustedes sepan que ya existen algunos estándares que se están utilizando para poder normatizar un poquito esta disciplina. Ahora, estas otras que ustedes ven acá se enfocan principalmente en el tema de la ética en el uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es que resulta que según el conjunto de datos que yo le introduzca a la inteligencia, asimismo lo entreno. La inteligencia artificial es como un niño. Si yo le estoy dando ciertos datos de comportamiento a un niño, el niño va a interpretarlo y va a comportarse de forma similar. Entonces, esto se presta para problemas de discriminación, racismo y una cantidad de situaciones que pueden afectar la ética en el uso de estas plataformas. Por esa razón, por ejemplo, la Unión Europea publicó en 2019 una guía de principios
También el Instituto Alan Turing desarrolló también otros principios éticos para el uso de la inteligencia artificial. Y también hay una iniciativa global de ética, ¿cierto?, que está avalada por las Naciones Unidas. Entonces, el principal punto de preocupación actualmente es el manejo responsable de la inteligencia artificial, porque va a llegar un momento en que sea difícilmente controlable la evolución que tenga, todo el aprendizaje que desarrollen las diferentes inteligencias artificiales que cada empresa está fortaleciendo. Google tiene su propia inteligencia, Amazon tiene su propia inteligencia, Microsoft también tiene su propia inteligencia, cada empresa desarrolla diferentes tipos de inteligencias. Entonces, cada una, sin un estándar común, sin un control, pueden generar problemas para la sociedad. Por esa razón es que estas normas se enfocan en el tema ético.